Hola, bienvenido a RayMed, tu canal. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Debemos tener en cuenta de que el reflujo gastroesofágico es un proceso fisiológico que a todos nos sucede regularmente luego de comer. Sin embargo, la persistencia y la frecuencia de dicha sintomatología es lo que lo hace patológico, y es cuando hablamos de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Es una entidad que tiene un espectro de manifestaciones muy amplio desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista patológico puede tener distintas presentaciones, desde ausencia de lesiones, esofagitis, estenosis esofágica o inclusive llegando a esófago de Barrett o a lesiones neoplásicas. Respecto a su epidemiología, es una entidad muy común a nivel mundial, tiene una mayor prevalencia en Occidente y hay muchos pacientes que son, entre comillas, asintomáticos, ya que son pacientes que regularmente vienen desde hace muchos años con la sintomatología y hasta cierto punto se acostumbran a ello, por lo cual no logran identificar los síntomas que regularmente tienen. Uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de reflujo gastroesofágico es la obesidad. Esto debido a que desde el punto de vista fisiopatológico, en la obesidad se aumenta la presión intraabdominal, lo cual va a aumentar la presión intragástrica y va a hacer que sea mucho más probable que se desarrolle la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Además de esto, el tejido adiposo abdominal tiende a producir mucha interleucina 6 y factores de necrosis tumoral, que son moléculas proinflamatorias que van a su vez a disminuir la contractilidad según estudios del esfínter esofágico inferior, por lo cual es mucho más frecuente que también se desarrolle. Entonces, los pacientes con obesidad regularmente tienen más síntomas por lo anterior mencionado, pero además de esto también tienen una mayor severidad tanto a largo como a corto plazo, ya que ese contexto inflamatorio puede llevar a que se genere el esófago de Barrett y lesiones malignas con mucha mayor frecuencia. A continuación vamos a estar hablando sobre la fisiopatología, pero antes vamos a hablar desde el punto de vista anatómico qué es lo que evita que se desarrolle el reflujo. Para ello, pues el principal mecanismo que tenemos antirreflujo es, como su nombre lo indica, la barrera antirreflujo, y esta está constituida por el esfínter esofágico inferior, que regularmente mantiene una tonicidad entre 10 a 30 milímetros de mercurio. Valores por encima de 10 ya pues van a evitar que se desarrolle el reflujo. Sin embargo, si se dan relajaciones transitorias del mismo por debajo de este valor, pues es cuando se desarrolla la sintomatología. ¿Ok? Además de esto, también los pilares del diafragma van a ayudar demasiado, ya que van a comprimir de forma lateral lo que sería el esfínter esofágico inferior y va a disminuir la probabilidad de que se genere el reflujo. Los ligamentos frenoesofágicos también son bastante importantes, aquí los tenemos. Desde el lateral también me van a fortalecer el área. Y además de esto también el ángulo GIS, que es este angulito que tenemos acá, que básicamente va a hacer que sea mucho más estrecha la unión entre el esófago y el estómago y que con esto se disminuya la probabilidad de que se genere un reflujo. Ahora, por distintas patologías, muchas veces los pacientes hacen relajación de todas estas estructuras y es justamente cuando se genera el reflujo gastroesofágico. Un ejemplo claro de ello que quise traerles son aquellos pacientes cuando tienen una hernia del hiato, ya que el estómago protruye por encima del diafragma y vemos que se pierde esa relación anatómica, que todas estas estructuras que están lateral, que deberían estar ejerciendo una presión en el esfínter esofágico inferior, pues ya no están, y es por ello que los pacientes con hernia del hiato esofágico tienen con mayor frecuencia lo que conocemos como enfermedad de reflujo gastroesofágico, porque es mucho más fácil que el contenido gástrico se devuelva. ¿Ok? Entonces, cualquier alteración anatómica, cualquier alteración en la tonicidad del esfínter esofágico inferior, cualquier cambio en el pH gástrico que tiene sobre todo relación con los alimentos,
los alimentos picantes, el chocolate o inclusive el alcohol, se ha correlacionado con una mayor incidencia de un reflujo gastroesofágico, y es justamente esto, porque alteran el pH gástrico. Y también un volumen gástrico mayor pues va a facilitar el hecho de que se desarrolle un reflujo gastroesofágico. Ahora, desde el punto de vista de las manifestaciones, vamos a dividirlo en manifestaciones típicas y las no tan típicas o atípicas. Lo más típico de los pacientes son estas dos: que tenga la pirosis y la regurgitación ácida. La pirosis pues básicamente se define como una sensación de ardor en epigástrico que tiende a irradiarse a lo que sería tórax, inclusive a cuello o a hombro. Es por ello que el reflujo gastroesofágico es uno de los diagnósticos diferenciales que nosotros debemos tener muy pendiente en los pacientes con dolor torácico, porque muchas veces no es un infarto, no es una pericarditis, no es una patología cardíaca per se, sino que termina siendo un reflujo gastroesofágico. Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿por qué se genera? Existe en el esófago, más exactamente en su tercio inferior, unos receptores llamados capsaicina, también llamados vainilloide tipo 1. Y estos son receptores que se van a estimular por calor, por cambios en el pH o por etanol. Cuando estos receptores se estimulan es cuando se genera esa sensación de ardor, lo que conocemos como pirosis. De ahí radica pues el punto importante que les estaba comentando, de los alimentos que alteran el pH y también el hecho de consumir alcohol. Los pacientes regularmente pueden tener una regurgitación ácida, pueden tener cierto grado de disfagia, de odinofagia, de hipo, inclusive náuseas y vómitos, o inclusive la oleada acuosa, que no es más que una hipersalivación que el paciente tiene, secundario a la regurgitación de contenido gástrico. Ahora, las manifestaciones atípicas, entre comillas, que podemos tener es el dolor torácico, porque como les había comentado, la pirosis puede irradiarse hacia el tórax y manifestarse como un dolor, y es un diagnóstico diferencial bastante importante. Además de esto, muchas veces los pacientes con reflujo gastroesofágico pueden desarrollar complicaciones secundarias a las mismas, que terminan siendo las primeras manifestaciones clínicas que el paciente logra identificar, como serían neumonías, que el paciente tenga tos. De hecho, una de las principales causas de tos a nivel mundial es el reflujo gastroesofágico, que se genere asma por el compromiso bronquial debido a la regurgitación, una bronquitis crónica, bronquiectasia, laringitis muy importante, frecuente en los pacientes, esos pacientes que tengan ronquera, sensación de cuerpo extraño a nivel de la laringe o dolor de garganta, que sea de forma repetitiva. Dentro de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta está el reflujo gastroesofágico. El paciente puede tener trastornos del sueño, ya que regularmente el reflujo pues no respeta cuando es patológico las horas de sueño, y pues puede presentarse también en la noche. A su vez se acompaña con insomnio y también con apnea obstructiva del sueño. No se sabe si la relación es bidireccional, es decir, si el reflujo lleva a la apnea o si la apnea lleva al reflujo, pero lo que sí se ha identificado claramente es que los pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen más episodios de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, por lo cual es mucho más frecuente que estos pacientes hagan una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ahora, algunas asociaciones que también debemos tener en cuenta que exacerba la presentación de una enfermedad de reflujo gastroesofágico, como sería el embarazo, la esclerodermia también por un compromiso de esclerosis a nivel esofágico, la enfermedad de Soli-Erickson, que es básicamente la generación de mucho ácido a nivel estomacal, la miotomía de Heller, esto sobre todo en los pacientes con acalasia, y el uso prolongado de sonda nasogástrica, disminuye la tonicidad de los esfínteres esofágicos y hacen que sea mucho más probable que se desarrolle un reflujo. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.